Buenos días, mi nombre es Ana Sofía Botina, pertenezco a la institución educativa municipal técnico industrial. Soy de la especialización de dibujo técnico, estoy en el grado 11.1. Esta presentación va dirigida al profesor Óscar Huertas Paz y hoy les vengo a hablar un poco de la planta estructural. Planta estructural. La planta estructural son dibujos de planos horizontales acotados, en los cuales se representan los diferentes elementos que forman la estructura o esqueleto de los diferentes niveles o pisos del edificio y donde se localizan otros elementos verticales o inclinados que los unen como columnas, rampas, tramos de escaleras, etc. Las plantas estructurales están integradas por plantas de fundaciones, plantas de primer nivel, plantas de losa típica, planta de losa cubierta. Planta de fundación. La planta de fundación es la base sobre la que descansa toda edificación, que se denomina fundación o cimentación. Se construye bajo tierra. Su ancho y profundidad está por los diseños estructurales. La mejor manera de representar una planta es mostrando líneas que forman el espesor de cimientos y los ejes. Estos también corresponden a ejes de los muros, como estos ejes. También es frecuente añadir en las plantas de cimentación la representación con líneas punteadas del ancho de las paredes que se apoyan sobre las cimentaciones, como estas. En proyectos de baja complejidad, en la misma planta de fundación se representan las redes sanitarias de las aguas lluvias, mostrando y localizando bajantes y sus uniones, como en la figura 2. Aquí está la ducha, el sanitario y el lavamanos. Estas tres se unen y van a una sola caja. Y por aquí se eliminarían. En la planta de fundación también se localizan los elementos como ejes, columnas, vigas, pilas y detalles. Los ejes son líneas de referencia que se marcan interceptos por los centros de las columnas. Columnas. Las columnas es un elemento arquitectónico destinado a recibir las cargas verticales de una obra arquitectura, como arco, arquitrabe, una bodega, mediante su transmisión a la base. Viga. La viga soporta cargas de compresión que son absorbidas por el concreto y las fuerzas de flexión. Son contrarrestadas por las varillas de concreto. Las vigas también soportan esfuerzos constantes hacia los extremos, por tanto es conveniente reforzar los tercios de extremo de la viga. Una viga. Pila y detalles. En la planta de fundación podemos ver y localizar forma y dimensión de estos elementos. Tanto pila como detalles no cuentan con un nombre que las diferencie, pero sí cuentan planta de losa primer nivel.
La losa contiene elementos que forman la parte interna de los vidrios, vistos en plantas como vigas, viguetas o nervios aligerantes, recubrimientos, etc., así como la localización de elementos como escalera, foso de ascensor, chute de basura, buitrones, columnas y los ejes que los identifican. Viguetas o nervios. Para su identificación se nombran al igual que las vigas, reuniendo bajo un mismo término los elementos que poseen iguales características, las mismas direcciones en el plano horizontal, vertical, en el mismo tamaño y tipo de refuerzo, haciendo la diferencia entre elemento horizontal. Aligerantes o casetones. En nuestro medio podemos encontrar losas aligeradas como materiales como adobe, material prefabricado construido de arcilla, bloques de hormigón, casetones de madera, casetones metálicos, fibras de vidrio y porón. Pueden ser prefabricados o vaciados monolíticamente con la losa, dependiendo de la posibilidad de su reutilización. Se les denomina como casetones, perdios o recuperables. Rampas y tramos de escalas. Las rampas son utilizadas para que vehículos o personas pasen de un nivel bajo a un superior como una superficie continua. Los tramos de escala corresponden a los planos inclinados, formados por una superficie discontinua que cuenta con elementos horizontales, huellas, y los verticales, contrahuellas, utilizadas para que las personas circulen entre los diferentes niveles de la edificación. Estas son las escalas o escaleras y estos son los tramos. Planta de techos. La función básica de una cubierta es proteger el interior contra las acciones del medio ambiente, evacuar aguas y prever el interior del aislamiento térmico necesario. La cubierta debe estar anclada a la estructura y de esta forma transmitir las cargas al terreno, como podemos ver aquí. Este se apoya de una viga o para En la estructura de una cubierta sencilla podemos encontrar como caballetes o cumbrera, durmientes, alfaradas o viguetas, tablilla, capa impermeabilizante, cubierto de teja. Caballete es la pieza horizontal más elevada de la cubierta. Su función es proveer de rigidez a la estructura. Durmiente es un listón de base sobre la cual se apoyan los alfaradas o viguetas. Alfarada o vigueta son elementos estructurales de cubierta secundaria, cuya función es transmitir los esfuerzos producidos por la cubierta o los durmientes y luego a la estructura. Tablilla es un recubrimiento de madera construido por elementos de poco espesor unidas por el sistema machimbrado. La tablilla tiene como función servir de soporte a las tejas y unir a los alfaradas o viguetas. La capa de impermeabilizante es el recubrimiento que aísla la estructura del agua dependiendo del tipo de estructura, del material y del recubrimiento. Recubrimiento o teja es una pieza que sirve para recibir y transportar el agua a lluvia. Los materiales empleados en la cubierta son variados como arcilla, madera, plástico, aluminio, concreto, etc. Vamos a observar ahora un pequeño video para fomentar un poco más lo que es la planta estructural. Espero que les ayude a fomentar un poco más.
Estos edificios tienen módulos de espacios que se repiten en las diferentes plantas. Esto hace posible la ubicación de columnas disimuladas en las paredes o esquinas. De esta manera las vigas y las losas poseen luces reducidas. Estos tipos de edificios son más eficientes que los diseñados para oficinas porque las luces de cálculo de vigas y losas son reducidas. En el esquema que sigue vemos un edificio donde el centro está ocupado por la rígida caja de escaleras y ascensores que sirven de apoyo de las vigas y el resto es sostenido por las columnas. Por las elevadas cargas producidas por el acopio de mercaderías, esos edificios que son de alturas medianas, las columnas deben ser ubicadas a distancias no superiores a los 6 o 7 metros. En general, las losas son calculadas del tipo bidireccional con armaduras cruzadas. Las sobrecargas en mercaderías de un supermercado o depósito quintuplican las sobrecargas de viviendas. Además, se deben considerar acciones dinámicas por la utilización de montacargas móviles que sobre ruedas macizas generan fuerzas dinámicas. Actualmente, para este tipo de edificios se prefiere utilizar materiales metálicos. A continuación vemos un esquema de este tipo de edificios con principal característica la corta distancia de luces. A diferencia de los anteriores, las plantas deben ser amplias, sin columnas ni divisorias que condicionen la posición de trabajo de los empleados. Las plantas libres cumplen con este requisito. Si bien las cargas son normales, tienen el inconveniente de distancias entre apoyos elevadas. Para salvar este problema, se diseñan losas del tipo casetonadas o nerburadas. En una losa nerburada se ejecutan nervios con separaciones de unos 70 centímetros. Poseen una elevada resistencia a la flexión debido a la altura que se logra en los nervios. Cuando los nervios se cruzan, se les denomina losas casetonadas. A continuación vemos un esquema de este tipo de estructuras, en el centro con la caja de escalera y ascensor, y siendo todo una losa casetonada o nerburada. Bueno, espero que este video les haya ayudado a fomentar un poco más lo que es la estructura.
Bueno, muchas gracias por su atención.